Y continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Y vamos a ir a un diálogo telefónico con Darío Pignotti. Muy buenas noches, Darío, ¿estás escuchando bien? Perfectamente, buenas noches, Carloncho. Muy buenas noches, Darío. Mira, vos sos corresponsal nuestro de Página 12, estás viviendo en Brasilia, el tema Lula es el que más nos está absorbiendo, y hace una hora aproximadamente hablé con Adolfo Pérez Esquivel, quien lanzó una campaña para apoyar la candidatura de Lula al premio Nobel, la lanzó ayer. Hoy, ahora, hay más de 190.000 firmas. Quienes quieran de los oyentes, reitero, sumarse, la página ponen Lula al Nobel en internet y ahí les surge y suman su nombre. El lunes próximo nos comentaba Esquivel un dato que vos pusiste hoy en Página 12, que es que va a ir a Brasil, y él nos agregó que posiblemente pueda entrevistarse con Lula. Lo cierto es que escribimos esto en forma de una especulación. La información concreta que vos estás dando al aire ahora, o que parece que te dio hace una hora, y eso ciertamente contribuiría a, por lo menos, intentar fisurar el bloqueo ya no solo de la libertad de Lula, determinada por el juez Sergio Moro, sino la imposibilidad de visitarlo. También nosotros habíamos transcrito palabras de la presidenta del PT, donde dice que Lula está siendo sometido a un régimen de reclusión que no se ajusta con lo que permite la ley, mucho menos para alguien de 72 años que ha tenido cáncer y que por lo demás ha quedado viudo el año pasado. Es decir, una suma de circunstancias. Ahí se entrecorta. Sí, eso significa una tortura psicológica. Sí, se te escucha ahí. Es una tortura psicológica eso. Por cierto, digamos, porque esto de darle el margen de duda al juez Moro es como dudar si Videla torturaba o no torturaba, desaparecía o no desaparecía. Es evidente, es incontestable. Inclusive está en sus palabras y están los dichos de una conferencia que dio en la noche de hoy, que Moro es el antagonista político por excelencia de Lula, y que esta fase de esta guerra por exterminar a Lula consiste en enclaustrarlo e impedirle que siga la campaña electoral. Y el enclaustrarlo también significa aislarlo políticamente. El régimen que perpetró el golpe, que en su obra era jurídico, mediático, y que a esta altura ya ha mutado para una manera política, mediática, jurídica y militar, va a consentir no solo que Lula participe en las elecciones, que sea candidato, sino que continúe haciendo política. Por tanto, y haciendo la espiral de esta conversación, es decir, volviendo al punto donde iniciamos, la visita de Pérez Esquivel contribuiría a romper el cerco que Moro ha constituido en torno del expresidente, que hoy no pudieron romper 9 gobernadores, Carloncho. Tengamos la dimensión: 9 gobernadores de estados del nordeste brasileño viajaron hacia Curitiba, donde Lula está preso desde el sábado a la noche, y Moro no les permitió ver a Lula. Es decir, hay una confrontación ya sin taparrabos entre el golpe jurídico y lo que resta de democracia. Decime, en esta semana pasada, el Tribunal Superior, que se dudaba cómo iba a votar, que terminó 6-5, no haciendo lugar al habeas corpus en favor de Lula para no ir detenido, el voto de la jueza que terminó desempatando, si bien rechazó el habeas corpus, fue muy clara al dejar, más que dejar la puerta abierta, al decir: métanse por esta puerta y cuestionen la constitucionalidad de este encierro, porque la Constitución dice claramente que se necesita una sentencia firme para ser detenido. El miércoles posiblemente haya una respuesta. ¿Cómo lo están viendo allá? Desde la semana pasada a este martes, la última vez que hablamos este martes, aquella posibilidad era cierta y comienza a diluirse, porque la misma presión mediático-militar
que hicieron sobre esa jueza llamada Rosa Weber para que en aquella circunstancia concediera el habeas corpus, en este momento está destinada a que esa misma jueza vuelva a negar sus convicciones y en este caso ni siquiera reconozca la inconstitucionalidad de mantener preso a un condenado en segunda instancia. A esta hora, y Brasilia es un hervidero de rumores y de contradicciones, e inclusive de una guerra a cielo abierto de las facciones que se reparten en el Supremo Tribunal Federal, la última de las versiones es que ya no es seguro que mañana ni siquiera se debata el tema. Es decir, si de ser así, de confirmarse esta que es la última de las especulaciones, no es una noticia, a Lula lo condenarían por lo menos a 5 días más de prisión, porque de no tratarse el tema mañana, esto pasaría la semana siguiente. Ahora, es una suerte de prevaricato, o sea, si la jueza, que en el último fallo dijo, no, miren, intenten por este otro lado, y ahora, conforme con lo que ella había votado antes, ¿no? En otras causas. Definitivamente, digamos, fuera de Brasil, los países que continúan por lo menos administrados bajo regímenes formalmente democráticos, demoran o no conciben no es tan sencillo comprender la dinámica del poder aquí, que ya no es la que se rige, la que vigora, la que administra el poder democrático en la región. En Brasil no hay más democracia. Bueno, apenas... Hasta tal punto es cierto eso, Darío, que acá es muy común escuchar en los medios lo siguiente: si hay un juez y una cámara que incluso la Cámara amplió la condena, no hay dudas de que hay un acto de corrupción, al menos mínimamente probado. Es muy difícil concebir que Moro y la Cámara tomaron como válidos el hecho de encontrar una camiseta del equipo de fútbol al cual pertenece Lula como indicio en su contra, el hecho de que los vecinos comentaran que el departamento pertenecía a Lula como otro indicio en su contra, el hecho que en la indagatoria Moro se haya comportado como en el medioevo, tratando de sacar de mentira a verdad o de tomarlo desprevenido a Lula, diciéndole cuándo compró el departamento no es mío y hace cuánto que no va, nunca estuve. Y recuerda, o sea, todo eso es muy difícil de comprender aún en la Argentina, donde te puedo asegurar que el Poder Judicial se ha venido abajo estrepitosamente. Por cierto, de ahí nuestra insistencia en tratar de que el registro, la comprensión de lo que sucede en Brasil empiece por otro piso. Es un sistema postdemocrático donde los rituales jurídicos no son más que eso, rituales a cargo de actores deliberadamente enemigos de Lula y que no tienen empacho en decir que no admitirán ninguna prueba a favor, así sea la más contundente, y van a tomar en su contra inclusive convicciones, que esto fue lo que hizo Moro. Ya lo hemos dicho hasta creo que más de una vez en tu programa, en la sentencia condenatoria de Moro, quien la lea, después de, por supuesto, pasar por la selva de expresiones técnico-jurídicas, comprenderá que el propio Moro dice: Lula nunca pasó una noche en ese apartamento, no hay forma de demostrar que sea suyo, porque en los asientos catastrales figura como propiedad de una empresa que en otra causa se lo embargaron. Por cierto, que inclusive es una causa generada 7-8 meses después que el fallo de Moro, es decir, que no fue de Lula ese departamento y que seguía sin serlo 7 meses más tarde. En suma, para no empantanarnos en tecnicismos jurídicos, a Moro le importa nada las evidencias de un lado u otro. Y para ponerlo en otra forma, Moro tenía el fallo y le faltaba pretexto para llenar el argumento, condenar a Lula. Por otra parte, en un ritmo jurídico ajeno al que él aplicó con otros procesados, es decir, los tiempos de Moro para procesar y condenar a Lula, e igualmente de sus socios de la Cámara de Apelaciones, las dos del sur, una en Curitiba y otro en Porto Alegre, son resultado de un complot político. No hay que insistir en el virginal intento de creer que aquí hay algún arresto de justicia. Ahora, dos cositas finales, porque sé que estás muy ocupado. Una, el partido insiste, afortunadamente, en que el candidato va a ser Lula, lo cual podría llevar
a que las próximas elecciones, de no ser así, no carezcan de legitimidad. Y la otra, el poder militar ha avanzado sobre la democracia brasilera a pasos que asustan y mucho. ¿Cómo está la situación? Sobre lo primero, el partido anoche, hoy es martes, en la noche del lunes, confirmó que su candidato es Lula. Pero este biombo postdemocrático que se empeña en simular que aquí hay una normalidad institucional, no se limita a las maniobras dolosas del Poder Judicial, sino que se extiende a todo el sistema que se dice a sí mismo democrático. Te doy un ejemplo. Comenzó a correr el rumor, todavía no es una noticia, de que la próxima encuesta de la principal consultora brasileña, que es Datafolha, podría colocar entre los candidatos solo aquellos que están permitidos por la justicia electoral, es decir, harían una encuesta sin Lula. Sería esto un fraude anterior a la votación, porque si no consultan al público sobre es deslegitimar las elecciones. Eso, de todas maneras, a esta hora hubo una demanda no jurídica, sino política del Partido de los Trabajadores hacia Datafolha, y tal vez este malentendido sea resuelto. El caso es que la tendencia del régimen es primero quitar a Lula como candidato, luego encerrarlo y luego proscribirlo directamente de la vida política. De allí la importancia de que fuera de Brasil, en los países donde aún restan democracias más o menos formales, se denuncie esto y se actúe, porque, por cierto, los relatos sobre lo que está ocurriendo entre los escribas, los trabajadores de prensa de las grandes industrias de la desinformación en Brasil y los corresponsales son muy distintos, no porque haya mejores y peores periodistas, sino porque los que vienen desde el exterior no están sujetos a las presiones de desinformación que existen aquí. Por ejemplo, el tema de las firmas de Lula para el Nobel, que ya en un día juntó 190.000, allá aparecen los medios. De manera muy colateral, es decir, es una información relegada, no es una información a la que se le da el peso que tiene. Por supuesto que cuando llegue aquí Pérez Esquivel la semana próxima tendrá una cobertura periodística, pero igual que ocurrió en otras visitas, una cobertura que lo que procura o lo que uno detecta en ellas es dar la noticia pero no informar, es decir, tratar aspectos a veces anecdóticos o también en otros casos darle una intensidad noticiosa muy relativizada, lo cual se parece mucho a no informar. Claro, pero si se toma conocimiento de esta página, supongo que muchísimos ciudadanos brasileños podrían sumarse, lo cual sería políticamente muy fuerte. Y lo otro, lo de los militares, Darío, así te dejamos en paz. Lo de militares era aquello de lo que hablamos al principio, la lenta y silenciosa marcha de las Fuerzas Armadas, no hacia la toma de la Bastilla, sino al control de la Bastilla, no cejó. Es decir, desde la semana pasada al presente, las presiones en corrillos de las Fuerzas Armadas, alguna parte de ellas también es un territorio al cual los periodistas, o por lo menos los corresponsales, no tenemos un acceso directo, se percibe, continúan estas coacciones o estas sugerencias, de lo cual daría prueba, por ejemplo, la actitud de la jueza Rosa Weber, que se vería obligada en un nuevo voto, por lo pronto esto es solamente hipotético, a desmentir lo que ella dijo ya hace una semana. Es decir, recordemos a tu público de lo que hablábamos hace 3 minutos. Hace una semana, el miércoles pasado, ella dijo: no le concedo el habeas corpus a Lula, pero estoy, en términos de constitucionalidad, en contra de que un procesado, con un condenado, en segunda instancia, vaya preso inmediatamente. En mi parecer, quien está condenado en segunda instancia tiene derecho a llegar a otra fase de apelación. A esta hora, hoy, lo que corría en Brasilia era que Rosa Weber habría sido por segunda vez, entre comillas, persuadida para cambiar su voto. Acá ocurrió en la Corte nuestra con el tema del 2x1, y una masiva movilización obligó a la jueza, la única jueza en la Corte de la Nación,
a cambiar rápidamente de opinión. Hasta ahora en Brasilia, corrijo, en Brasil no han habido, y eso ese es el punto también que llama la atención. Uno pensaba que Brasil iba a salir a la calle toda, y no ha habido eso. No lo ha habido. El único foco, no el único, pero el más visible y el más contundente fue aquel que contuvo a Lula para que no se entregara a la policía el sábado pasado, que finalmente Lula logró disuadir, y ahí sí había una multitud, y se presentó ante los agentes de la Policía Federal. Pero convengamos en que Brasil no paró. Es gigante, además, no Brasil. Millones volcados a la calle. Tampoco aquí en Brasil se esperaba algo de tipo, por algo de lo que ya hemos hablado muchas veces contigo, que hacen de Brasil una muy singular isla gigantesca, una isla de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, rodeado de otros países de un continente que es Latinoamérica, y que uno muchas veces se pregunta si Brasil también lo es. Decime, y me había olvidado, y con esto ya no te molesto más. Dos cositas. Una, vos recién hablabas de la toma de la Bastilla, que no había sido hasta ahora una toma de la Bastilla de los militares. Ahora recordemos que en realidad la toma de la Bastilla es un hecho, si se quiere, hasta militar. Pero el verdadero hecho revolucionario fue que el tercer Estado se declare soberano. Y acá, desde ese punto de vista, el poder militar ha generado un hecho revolucionario, que es que se lo incorpore junto al tercer Estado al poder militar. Sí, por cierto, además fue una comparación infeliz de mi parte, porque se trataba de una toma con vector progresista y revolucionario, como fue la Revolución Francesa. Esto sería regresivo y contrarrevolucionario. Exacto. En todo caso, a lo que no, era claro a qué te referías, Darío. Lo mío es una acotación tonta. Y lo otro que sí me importa saber tu opinión es una declaración que hicieron los Sin Tierra de un grado de, no de choque ni de violencia, pero te diría que hasta furibundo, donde directamente llamaban a salir a ocupar departamentos y a quemar todo Brasil si Lula iba preso. ¿Qué es eso y en qué estado está? Sí, leí es menos que un manifiesto, en realidad es una proclama de una carilla. Por cierto, eso hace a la índole del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que son el mayor movimiento popular de América Latina, y que cuentan todavía hoy con una presencia importante en el espacio progresista, en el campo popular, para decirlo de una forma más precisa brasileña. Pero también convengamos que los sin tierra, aquellos que lograban por lo menos influir o gravitar en Brasil en los años 90 y principios de la década pasada, ya no lo son. Es decir, la capacidad de movilización y el número de militantes que tuvieron los sin tierra no son lo que fueron, por lo que a esta hora lo que cuenta es que sí, los sin tierra y los sin techo, y aquí sí estamos frente a un movimiento social creciente, que es la traducción urbana de lo que fueron los sin tierra, por ponerlo en una comparación un tanto rústica, sumados más la coalición de fuerzas de izquierda que el sábado pasado estuvieron junto a Lula cuando anunció que habría de entregarse a la policía. Allí sí está germinando un dato político nuevo, pero que no llega a eclipsar el dato catastrófico. Lula está preso, Lula está aislado, y la fuerza del régimen parece direccionada a impedirle que vuelva a hacer política. Claro que este no es un capítulo definitivo y que la disputa no está cerrada, pero sería conveniente que tomemos nota de este dato definitivamente adverso, grave, quizá catastrófico para la marcha de la historia política brasileña y de los intereses de las mayorías brasileñas. Darío, no te molesto más, cumplí con vos 5 minutos como me pediste. Te agradezco mucho que hayas seguido dialogando. Continúa con tu trabajo y te mando un fuertísimo abrazo. Un gran abrazo y un beso para tu mamá. Hasta pronto. Muy amable, Darío. Darío Pignotti, corresponsal desde Brasilia, hablando de la situación de Brasil y Lula.